Nosotros somos Joseph, mi compañera Paride, mi compañera Saily y Silvia. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para cualquier persona que esté en la educación. Claro, o sea, la verdad este tema es muy interesante porque mucha gente cree que la pedagogía es como, no sé, ser maestro y ya. O también creen que solo es saber controlar un grupo. Exacto, como que piensan que si sabes explicar ya eres pedagogo. Sí, y justo por eso queremos empezar con una pregunta que nos ponga a pensar. Claro, a ver, piensa en esto. Si un médico lleva años de preparación científica para intervenir el cuerpo humano, ¿por qué todavía existe la idea de que para educar solo se necesita la intuición o dominar un tema? Uy, la verdad es que esta pregunta sí pega, porque la educación no es solamente enseñar contenidos, ¿no? Realmente también es formar a las personas. Claro, porque un maestro influye en cómo piensa alguien, en cómo se comporta y hasta en cómo se ve a sí mismo. Sí, exactamente. Bueno, entonces hoy vamos a platicar de qué es la pedagogía, sus modelos y los retos que hay en la actualidad. Bueno, empecemos básico. ¿De qué es la pedagogía? La pedagogía es la disciplina o ciencia que estudia la educación y los procesos de enseñanza y Claro, aprendizaje. o sea, no solo se trata solo de enseñar, sino de entender cómo aprende una persona y cómo mejora esa enseñanza. Y aquí hay algo que me gustó mucho, que es que la pedagogía es como un mapa. Claro, Viendo así como un mapa de viaje, ¿no? exacto, porque si vas a un lugar que no conoces, necesitas guía. Y pues un maestro también necesita una guía para que el alumno llegue al aprendizaje. Exacto, Sally. Y además, la pedagogía no solo es transmitir información en sí, hoy se entiende como algo más humano. De hecho, algunos autores dicen que la pedagogía es como una humanización en acción. Sí, la verdad, eso es algo fuerte, ¿no? Porque la pedagogía no solo ve al alumno de cómo es, sino lo ve más allá, de cómo puede llegar a ser el alumno. Claro, pero ok, vamos con la primera característica, que sería la pedagogía es formativa. Sí, eso significa que busca formar a la persona completa y no solamente a la mente. Exacto. Exacto, no solo la mente, o sea que también los valores, las emociones y las habilidades sociales. Sí, exacto. Es como la escuela, que no solo debería enseñar como matemáticas, ¿no? Sino también el respeto, la disciplina, la empatía hacia los demás. Así es. Claro. Aquí es donde entra la analogía de la plantita. Sí, porque educar es como una planta, ¿no? O sea, no solamente basta con regarla, sino también necesita sol, tierra buena, cuidado diario, que le prestemos atención, que estemos pendientes de ver cómo va evolucionando en su proceso y muchos factores más. Exacto, muy buen punto. Y esto no es solo una idea nuestra. La UNESCO menciona que la educación integral fortalece las habilidades emocionales y sociales, y eso mejora la convivencia escolar. Y sí, fíjate que sí, Silvia. O sea, no es solo que el alumno aprenda, ¿no? Es como persona. Ujú. Y pues otra característica que es la pedagogía, es la dinámica. Claro, porque la sociedad cambia y la educación, por lo tanto, también tiene que cambiar. Sí, porque por ejemplo no es lo mismo enseñar hace 40 años a que enseñes ahora. Tenemos mucha tecnología, tenemos celular, claro, tenemos redes sociales, tenemos varias cosas. La mayoría de las escuelas se han ido actualizando, que tienen cañón, tienen proyector, tienen todo ese tipo de cosas. Exacto. Y aquí la analogía más fácil es como actualizar una aplicación. Claro, porque si no actualizas una app, se queda vieja y ya no funciona bien. Y la verdad, sí, Fari. Y fíjate que pues en ese aspecto, imagínate en pleno ciclo, o sea, en el que los maestros sigan enseñando como, con las teorías y los métodos que habían hace 30 años, como enseñaban nuestros abuelitos en la escuela, ¿no? O sea, como que estaría desconectado de la actualidad y el mundo. Sí, y también otra característica es que la pedagogía es teórica y práctica. Sí, o sea, no es solo estudiar libros, también se vive en el aula. Sí, porque fíjense que pues en esa parte, un docente puede leer mil teorías, puede grabárselas de memoria, saberla de derecho y al revés, pero en la realidad es que en el libro no te ponen lo que vas a hacer cuando ya estés impartiendo clases. O sea, toda la experiencia no te pone en el libro. Esto ya en la práctica se vive esa experiencia. Exacto. Por ejemplo, es como cuando queremos aprender a manejar una bicicleta. Puedes leer las instrucciones, pero hasta que te subes y te caes, ahí aprendes un poquito. Y sí, porque aquí entra también un concepto importante que se llama la praxis, que es la unión de la teoría y la práctica. Claro. Exacto. Y aquí otra característica de la pedagogía moderna es que promueve la participación. Sí, claro, porque antes el alumno solo iba a la escuela, estaba sentado y copiando. Y la verdad, eso era Ujú. aburrido. Sí. De verdad, sí, sí. Y, bueno, en la antigüedad era como ser un robot, ¿no? O sea, solo recibían información, copiando y repetir lo que te decían. Era simplemente eso que se hacía. Exacto, pero ahora ya cambió. Ahora la idea es que el alumno participe, haga proyectos, participe en debates. Claro, más bien es como la diferencia entre ver una película y jugar un videojuego. Sí, porque por ejemplo en la película solo miras, solo estás ahí viendo, escuchando, pero en un videojuego, aparte de estar observando y escuchando, también estás participando y tomas tus decisiones. Claro. Así es. Sí. Y pues fíjense que aquí viene una parte muy interesante y muy importante. Esa parte viene siendo la pedagogía que es multidisciplinaria. Sí, claro, porque no trabaja sola, sino se apoya en otras ciencias.
como la psicología, que, para entender cómo aprende un niño. Así es, y también está, recuerden, la sociología, porque la escuela no está aislada, la sociedad también influye muchísimo. Claro, y también la antropología, porque la cultura y los valores afectan la forma de aprender. Sí, y fíjense que da atrás también la filosofía, porque pues al final de cuentas, la educación tiene que preguntarse para qué educamos, cómo educamos, a quiénes educamos, o sea, nos hace cuestionarnos y es cuando entra aquí la parte de la filosofía. Aquí me gusta mucho utilizar una analogía que es la del océano. ¿Alguien la conoce? No, pero suena muy No. interesante. A ver, cuéntanos. O sea, imaginen que el contenido es como un océano gigante. Ajá. Entonces, el maestro es el capitán. Y la didáctica, pues son las herramientas que son el timón, las velas, el mapa, ¿ya? Claro, Ah, ok. la pedagogía es como la ciencia completa de navegación, porque estudia las corrientes, el clima, el rumbo. Sí, y pues fíjense que en esta parte, la pedagogía no solo dice cómo enseñar, sino te hace pensar para qué enseñar, por qué enseñar, hacia dónde enseñar. Y en este punto vamos a hablar de los modelos pedagógicos que hay. Claro, el primero es el modelo tradicional, que me imagino que ya conocemos, donde el maestro es el centro y el alumno solo recibe la información. Como que el maestro era el dueño del conocimiento, ¿no? Ándale. Exacto. Y que el alumno era como una grabadora. Ujú. Sí, Solo luego está escuchaba y almacenaba. sí, de hecho ahí es cuando entra eso, está el conductista, que es como estímulo y respuesta, o sea, hacia el alumno. Sí, literal. Si haces bien la tarea, premio. Y si no, pues castigo. Y después, recuerden, tenemos el constructivismo. Y fíjense que ese es el más interesante porque dice que el alumno ahí pues construye el aprendizaje con base en lo que ya sabe. Ujú. Y pues fíjense, compañeras, que hay un modelo que está dominando en la actualidad, ¿no? Ese modelo es el socioconstructivista, que dice que aprendemos mejor que con la comunidad. Mejor en comunidad. Ujú. Que sí. ¿Qué opinas, Fari? Claro, es aquí donde entra el maestro, porque ya no es el sabio, sino es el que guía. Exacto, el que guía, es como un mediador, alguien que diseña actividades y hace preguntas. Claro, y te reta. Ujú. Y para ir cerrando, la pedagogía hoy tiene un reto gigante, la tecnología. Sí, sí, completamente. Porque hoy la información está, pero miren, en todas partes. Claro, en todas partes. Antes el maestro era el que tenía el conocimiento, el único que tenía conocimiento, pero ahora en internet buscas la información que tú quieras. Todo. Y la verdad sí, pero miren, entonces, analizando las cosas que hemos hablado, el reto que hay en la actualidad ya no es memorizar las cosas, la información, ¿no? Sino que es saber qué hacer con la información que recibimos. Exacto. Por esta hora se habla mucho del pensamiento crítico, la alfabetización digital y habilidades socioemocionales. Sí, y la verdad es que aquí entra algo muy interesante, que es el error. Sí, porque antes el error se castigaba. No sé si alguna vez a ustedes los castigaron, pero ahora se analiza. Y la verdad sí, antiguamente, así como dices, que los maestros veían una falla, hasta le tiraban el borrador, la regla, ¿no? Pero ahorita no, ya, ya hubo un cambio. Y ya pues, ahorita pues el maestro detecta el error en el alumno, ¿qué hace? Dice, ok, aquí hay un error, no lo entendiste, vamos a corregirlo, para que fortalezcas esa debilidad que tú tienes, ¿no? Exacto. Y hay un dato muy fuerte. Según informes de la UNESCO, muchos programas educativos intervienen en tecnología, pero si no capacitan a los docentes, el impacto en el aprendizaje es casi nulo. Sí, o sea, no basta con meter computadoras al salón. Ajá. Si no hay pedagogía detrás de ello, o sea, como que no tiene como una función. Exacto. Ujú. Sí, y también hay testimonios de maestros que dicen que cuando cambiaron el ritmo, cuando cambiaron las clases aburridas y entraron debates, dinámicas, los alumnos participaban más. La verdad sí. Pero bueno, para concluir, podemos decir que la pedagogía es una ciencia que busca mejorar la educación, pero sobre todo formar personas, más allá que impartirle conocimientos a las personas, meterles teorías o algo, busca formar a las personas desde cero, ¿no? De manera integral. Claro. Y además, saber que enseñar no es solo transmitir datos, sino acompañar procesos humanos. Sí, y es que también la pedagogía nos obliga a pensar que cada estudiante tiene una historia, una forma distinta de aprender y todos tenemos un potencial enorme. Claro. Exacto. Entonces, para cerrar, queremos dejarles una pregunta detonadora para docentes y estudiantes. Bueno, escúchenme. Si hoy entramos a un salón de clases, ¿estamos formando alumnos que solo repiten respuestas del pasado o estamos formando personas capaces de hacer preguntas críticas para construir el futuro? Muy interesante. La verdad, sí, esa pregunta es muy interesante y se las dejamos a nuestros compañeros a ver qué nos responden, a ver qué perspectivas tienen acerca del tema de la pedagogía. Claro, que lo analicen y estaremos leyendo los comentarios. Así es, y nos vemos en el próximo podcast. Así es, compañeros, pues es un gusto platicar de este tema muy interesante de la educación que viene siendo la pedagogía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Hasta Bye. luego. Gracias.